En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. El duelo es un proceso personal y profundo que requiere comprensión, empatía y tiempo. El acompañamiento emocional y las redes de apoyo son fundamentales para transitar esta etapa sin sentirse solo. Charlie Caraballo, capellán de Hospicio and Home Care San Lucas, nos habla sobre cómo brindar consuelo y presencia en los momentos más difíciles. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Bienvenidos aquí a San Lucas al Día, nosotros conversando y pasándola bien chévere, dándole la bienvenida a todos ustedes con un programa más. Esta semana el tema es un tema un poquito, digamos, difícil de abordar, Charlie, es el tema del duelo. ¿Cómo manejamos el duelo, la importancia de tener una red de apoyo, de tener gente que entiendan el proceso en el cual tú estás viviendo y sobre todo yo creo que tener gente y que tú entiendas? Muchas personas no entienden, están en lo que le llaman por ahí, tú dices, negación. Así que por eso tenemos hoy a nuestro querido amigo Charlie Caraballo, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones en el programa y me encanta tenerlo porque de verdad que cada vez que viene abordamos temas bien interesantes. Capellán de aquí de Hospicio San Lucas. Bienvenido, Charlie. Sandra, bienvenida y gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos regalan y poder compartir. Y gracias porque podemos compartir un tema que es sumamente importante. Creo que muchas personas están atravesando por él y vamos a tocar unos puntos y una información que vamos a brindar acá que le va a servir y serle gran bendición a todos los que nos van a estar escuchando. Yo creo que no nos preparan, Charlie. O sea, la vida vamos por ahí y vamos poco a poco adquiriendo un poco de bagaje y de información, pero es un tema que no se habla, es un tema como que se asume que tú debes tener el conocimiento, que tú debes tener las herramientas, que a la madurez y la adultez se supone que te prepare para manejar esto. Pero me gustaría, ¿cómo se define este proceso de lo que es el duelo? Yo sé que mucha gente habla de las etapas del duelo, que son etapas importantes, que debemos reconocerlas, que debemos manejarlas, que necesitamos tanto los pacientes como los familiares, herramientas para esto. Háblame de esas etapas. ¿Cómo lo definimos el duelo? Mira, cuando definimos el duelo, lo definimos como un proceso, una respuesta natural ante una pérdida significativa. Yo creo que acá la parte o la palabra importante es una pérdida significativa. Todo lo que signifique para nosotros nos lleva a un proceso de duelo. Esa pérdida que nos lleva de igual manera, valga la redundancia, a atravesar unas etapas psicoemocionales. Es importante reconocer que el duelo no es una enfermedad, sino que es una respuesta natural ante lo que nosotros perdemos y hemos considerado que es significativo. Ahora bien, luego de poder haber definido esta palabra de lo que es el duelo y esto nos lleva a entender que entramos en unas etapas psicoemocionales. La doctora Elizabeth Kubler-Ross las expresa, las establece como unas etapas que, ¿verdad?, como lo que es la ira, el shock, la negación, la negociación, la aceptación y la depresión. Cuando hablamos de la depresión, no estamos hablando de una depresión mayor, ¿verdad?, que puede ser más ya un asunto más clínico, sino que es una depresión normal que se da. Una tristeza. Que lo que la gente le dicen, estoy así como triste, estoy melancólico, estoy deprimido, porque correcto, ya la palabra se asume por eso y no necesariamente una depresión clínica. Exacto, no es una depresión clínica, es simplemente una depresión normal en ese proceso de pérdida. Ahora bien, también podemos, ¿verdad?, añadir que este proceso, ¿verdad?, dentro de las etapas psicoemocionales no son lineales. Cuando hablo de ser lineal es que las atraviesas tal como se pueden expresar o enseñar de manera académica. O sea, que vas a hacer la 1, vas a pasar a la 2. Y a la 3, a la 4, a la 5, sino que tú puedes estar en dos etapas a la misma vez. Puedes estar en una, puedes retroceder o puedes adelantarte. De igual manera, lo que queremos dejar saber acá que el duelo no es lineal. Es importante que la gente lo entienda porque incluso la gente puede decir, no, ya yo estoy en la etapa 1, pues ya yo la superé. Y de repente puedes volver a caer ahí. Esa es la importancia de lo que estás explicando, Charlie. Cierto. Podemos volver a retroceder, podemos caer a esa primera etapa, o como podemos estar en la ira, en el shock, pero también podemos estar en negociación con él. Y mayormente negociación, ¿verdad? Las personas suelen negociar con Dios. Con Dios, porque ahí es que empieza, ¿por qué mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué le pasó esto a mi mamá? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? Y viene sumado a otras cosas previas, que eso es una de las cosas que yo creo que más afecta a la gente. Dice, Dios mío, pero me ha caído la macacoa. O sea, primero mami, después papi, después el trabajo. O sea,
la gente está lidiando con muchas cosas simultáneamente, son muchas emociones. Definitivamente, Alessandra, estamos hablando de que no tan solo lidiamos con múltiples pérdidas, porque cuando miramos el asunto, el aspecto de la pérdida significativa, no tan solo se habla, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido. Podemos perder un trabajo que significó, podemos hablar de los padres que tienen que ver a su hija que se va, por ejemplo, a España a estudiar y tienen el nido vacío y comienzan a despegarse, y eso los lleva a un proceso, ¿verdad?, de múltiples pérdidas, pero también situaciones que se encierran y que se añaden a los procesos de nuestra vida. Como bien dicho antes, la realidad es que el tiempo que estamos viviendo hoy, usted no deja sus problemas en su casa para tomarlos del trabajo. Usted se lleva los problemas de su casa y se suman los del trabajo, y eso crea una carga mayor. No, y estamos viviendo cargas, como tú bien dices, a nivel emocional. O sea, estamos viviendo en un entorno convulsionado, en una inestabilidad política, en una serie de cosas que el año yo creo que ha entrado, y nosotros hicimos un programa a principio de año y no teníamos una visión clara. Ya estamos prácticamente a 8 meses de este 2025. ¿Qué podemos hacer para que las personas que en nuestro entorno familiar entiendan lo que estamos viviendo a nivel individual? Porque como tú bien dices, el duelo es algo que no se vive lineal, pero que también cada quien lo vive. Pueden 2 hermanos estar viviendo una situación y cada uno enfrentarlo de formas distintas. Definitivamente, yo creo que este escenario de cuando hay múltiples personas que puedan estar atravesando por un proceso de duelo, compartan un, ¿verdad? Cuando digo compartir, hablo de tener a un mismo ser querido en un proceso, y yo puedo tener mis hermanos, hermanas, de igual manera alineados conmigo en ese proceso. Yo creo que es respetar el proceso de cada quien, respetar el proceso que cada quien vive, reconocer, ¿verdad?, que cada uno de nosotros no vivimos y enfrentamos el duelo de la misma manera. Yo creo que validar los sentimientos de aquel, de lo que pueda estar viviendo y en la forma en que lo quieran expresar. No todo el mundo, Alessandra, y todos los que nos están viendo van a expresar el duelo de la misma manera. Hay unos que necesitan salir afuera, montarse en el carro, dar un grito bien fuerte, hacer ese proceso de catarsis, que es esa emoción fuerte interna que sale hacia afuera. Pero de igual manera hay otro que está llorando, otro escribiendo y desahogándose y ventilando el proceso. Yo creo que y no se puede invalidar. Eso es una de las cosas bien importantes que la diga Charlie, porque muchas veces, mira, cómo está tomando las cosas, yo aquí bregando con esto, pero tú no sabes el calvario emocional que está viviendo esta persona, que adicionalmente puede estar pasando por ese ser humano en ese momento. Por eso te dicen que es tan importante tratar de ponernos en los zapatos un poco de los demás y un poco más de empatía. Ya. La palabra es realmente empatía. Esa empatía que habla no tan solo de colocarnos en los zapatos de otros, sino que también habla de acompañar a aquel que reconocemos que está pasando algo. No necesariamente hagamos algo, pero acompañar a quien está atravesando por un momento duro y difícil. También es importante, además de la empatía, yo creo que el comunicar. Hay muchas personas que se encierran en su duelo. Hay personas que se ponen en un caparazón, como dicen, y entonces actúan en vez de tú tratar de ayudarlos, creen que tú eres el enemigo. Tú te estás metiendo, déjame a mí vivir mi proceso. Y las personas tienden a rechazar muchas veces la ayuda. ¿Cómo podemos hacer como en familia, como ente, como ciudadanos, cuando tratamos de empatizar con alguien y la persona nos rechaza? Uno de los aspectos más difíciles cuando se trata de manejar el duelo entre familia o intrafamiliarmente hablando es el asunto de que puedan abrirse a escuchar a un ser querido, a su propia familia, a su propio hermano, porque a veces pueden haber diferencias, pueden haber situaciones previas que a veces no nos dejan, ¿verdad?, abrir y tener esa apertura para que otros entren. Pero yo creo que desde el aspecto del amor, de decir, mira, aquí estamos juntos, todos estamos atravesando el mismo proceso y simplemente yo quiero estar contigo. No necesariamente voy a hablar, ¿verdad?, porque no necesariamente acompañamos hablando, sino también acompañamos escuchando, que es lo importante. Estar para ellos, estar pendiente, y yo creo que trazar los límites, hasta qué punto nuestra propia familia nos permite entrar, pero siempre estar pendiente de ellos y buscar la ayuda necesaria en caso de ser necesario. De eso te iba a hablar, de la red de apoyo. Cuando comenzamos el programa, empezamos hablando del duelo, y de lo que más se necesita en un momento de duelo es una red de apoyo familiar, de tu comunidad, de tu iglesia, que en tu trabajo también sepan. Una de las cosas que yo creo que es fundamental es comenzar a expresarse. Hay mucha gente que tiende a minimizar lo que pueda estar pasando con un familiar,
Mira, los cuidadores están sobrecargados, las personas con las responsabilidades están volviéndose locas, más sobre todo las mujeres, y te hablo pues en mi carácter personal y porque es una de las estadísticas y es real, la carga emocional que tenemos las mujeres a nivel social y sobre todo lo que es en el entorno familiar, y cuando vienen estas situaciones de conflictos y que van a acarrear un duelo. ¿Cuán importante es esta red de apoyo? ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo la solidarizamos? ¿Cómo logramos que sea más funcional? La red de apoyo es el andamiaje que sostiene las emociones del doliente. Y cuando tenemos personas como familiares, tenemos amistades, tenemos un recurso, ¿verdad?, de carácter espiritual, pastoral, que nos acompaña en ese proceso, yo creo que eso nos ayuda a entender que la red de apoyo te va a diferenciar lo que es un duelo complicado de lo que es un duelo saludable. Por eso es tan importante la red de apoyo, que nos van a ayudar, que nos van a acompañar y van a estar mano a mano con nosotros en medio de ese proceso, obviamente bien difícil. Decía un teólogo en una ocasión o más bien un tanatólogo, decía que el duelo o el dolor, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué el sufrimiento es opcional? Bueno, porque él terminaba diciendo, y cito, finalmente decía, cuando estás acompañado, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque cuando alguien te acompaña en el proceso, tú vas a tener dolor, porque es parte y es natural, va a estar allí. Pero ahora, cuando alguien te acompaña, el sufrimiento es opcional, porque la compañía y la red de apoyo está para eso, para que puedas levantarte aún en medio del dolor y puedas continuar ante la nueva realidad que vas a enfrentar, porque es una nueva realidad. No, y vienen cambios, y la gente tiene miedo al cambio, que esa es otra cosa. O sea, acuérdate que muchas veces, a mí me acaba de pasar con una amiga que la mamá falleció hace unas semanas, y es una señora bien mayor, pero ella estaba tan aferrada a esa madre que la misma mamá estaba encamada, ya tenía 90 y pico de años, y ella seguía, y ella iba todos los días, y hasta que la mamá le dijo, mira, yo me quiero ir, y mi temor eres tú, y tú tienes 60 y pico de años, y a veces nos aferramos a los familiares, y tenemos un miedo tan grande a perderlos, y sobre todo, a veces es algo que no se puede ni explicar, porque la persona tiene tanto miedo de perder a ese familiar. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi entorno? Lo desconocido nos aterra, definitivamente. Alessandra, hay una dependencia emocional que se da por naturaleza a los seres humanos, y más cuando hablamos de lazos consanguíneos, de seres queridos, donde creamos un apego bien fuerte. Hay apego emocional, pero también hay inseguridades que podamos tener. Llámese esta hija que vive por tantos años con su familia y simplemente ha dependido de su ser querido para hacer las cosas, y ahora se va a encontrar en esa nueva realidad. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde me dirijo? Y como bien has mencionado, el desconocimiento a qué puede pasar, ¿verdad? A lo desconocido, al futuro. Pues eso también crea unos miedos bien fuertes, porque no tenemos esperanza, y el que carece de esperanza, lamentablemente dentro de su vida, ¿verdad? En su vida, pues lamentablemente va a pasar por momentos bien fuertes y difíciles, porque no tenemos una esperanza, y lo terrenal se vuelve un caos en el corazón de aquellos que no tienen esperanza, porque estamos arraigados a la tierra, y cuando te arraigas a la tierra nunca logras desconectarte para poder entender que luego de este plano terrenal hay un lugar y hay una esperanza mayor. Hay un plano espiritual. Y es lo que realmente te da vida en tu vida, que es dentro, ¿verdad?, de lo que es la vida biológica, lo que comprende el nacimiento hasta el día de la muerte. Me encanta escucharte, Charlie, de verdad que es tan interesante como lo explicas, y sobre todo que tratemos de entender que otra de las cosas que quisiera que me hablaras antes de llevar el tema hacia donde lo había estructurado, es en términos de que la persona a veces se niega al duelo. Hay personas que ni siquiera se lo permiten. Entonces, por eso tú dices, vemos cómo reaccionan en el mismo entorno familiar. Personas, no quiero agregar con eso, y tú la ves, pero ese duelo está ahí. Y yo creo que una de las cosas que me gustaría que le hables a nuestro público es de darte el permiso de estar en duelo, de darte el permiso. Yo he leído de que es bueno que si quieres llorar, llores. Eso es. Si eres hombre, si eres mujer, no importa. Si tú quieres llorar a ese ser querido, a tu mamá, a tu esposa, a un hijo, cualquier situación que estés viviendo de duelo, date permiso. Yo quiero que le hablemos a esas personas que quieren hacerse los fuertes, y esto yo lo manejo a mi manera, y ese duelo se queda ahí, y si tú no lo trabajas,
te puede llevar a unas consecuencias. Mira, en una ocasión expresaba que el duelo que no se enfrenta es duelo que no se sana. Y el duelo, aunque no quieras reconocerlo, aunque no quieras enfrentarlo, va a estar de igual manera presente en tu vida, porque es la reacción normal y natural ante una pérdida significativa que realmente se ve reflejada en nuestra vida. Y nosotros vamos a mostrar, como en otras ocasiones también he expresado, que el dolor se somatiza en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo refleja nuestro dolor. Eso es otro de los temas que tenía acá, que la gente tiene que entender que casi todos los males físicos provienen de emociones o situaciones emocionales mal trabajadas. Correcto. Y terminan, y ya hay hasta lista de consecuencias de enfermedades que cuando tú empiezas a analizar un poco el trasfondo del paciente, no, es que yo tuve tal cosa, es que yo perdí un bebé y yo no lo pude manejar y terminé en una depresión. Y yo tengo una amiga que le dio un cáncer de seno por una pérdida de un bebé. Y cuando empezaron a trabajarla psicológicamente y emocionalmente, era porque ella se quedó con ese deseo de amamantar. Y el cáncer vino emocional. Cuando se reprimen las emociones y es una realidad, somatizar la realidad que estamos viviendo, aunque muchas veces no queremos mostrar, pero hay rasgos físicos que tú puedes notar y indicativos que nos dicen quién está pasando posiblemente por una depresión, aunque yo no diagnostico eso, pero una tristeza profunda. Y retomando un poco el asunto de qué nosotros hacemos, ¿verdad? Y la importancia de enfrentar ese duelo, es sumamente importante que lo que nos están viendo, que te deje el permiso de enfrentar este dolor, porque el duelo es saludable para todos nosotros. Si lo enfrentas, te vas a curar. Si lo enfrentas, te vas a sanar. ¿Y cómo podemos identificar esas señales? Que ya tú estás hablando de que hay señales que tú las puedes ver y que no necesariamente va a decir este está pasando por una depresión, pero hay señales que nos pueden indicar que una persona está experimentando un duelo complicado y que necesita una intervención más profunda o especializada. ¿Qué señales como familiar o como individuo podemos nosotros mismos decir, cónchole, yo creo que esto yo no lo estoy manejando de la manera adecuada y que ya yo no tengo las herramientas o los recursos para yo enfrentar esto yo sola? Dentro de los indicativos que podemos observar está el pobre apetito, está la falta de sueño, está el reprimir nuestras emociones, aislarnos, no querer salir, no querer compartir, no querer hablar. Claro está, no estamos hablando de que usted salga rápido por allí, hacer lo que hacía antes y reponerse a la vida en 2 o 3 días. En 2 o 3 días. Esto es un proceso que nos lleva un tiempo. El duelo saludable puede durarte desde 6 meses hasta 1 año. Entonces, yo creo que esos indicativos, la falta de, ¿verdad?, el pobre apetito, el no poder dormir bien, el insomnio, el no poder conciliar bien el sueño, son rasgos que nos llevan a ese proceso. Y el integrarte de nuevo a tu vida, correcto, eso también puede ser una señal. Gente que pierde el interés completamente, dejan de hacer las cosas que les gustaban antes, incluso comienzan a decaer en la productividad, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Correcto. Gente que estaba estudiando. Yo tengo los estudios, ajá. Gente que deja los estudios. Como los niños. O por todo este tipo de situaciones, usted tiene que identificarla. Es como un niño que, por ejemplo, pensamos que el niño de igual manera no va a atravesar por el duelo, y los niños muestran el duelo y ellos sienten y ellos padecen de igual manera. Y el niño lo que puede hacer es, puede bajarte las notas, puede no tener deseos de ir a la escuela, puede encerrarse y son indicativos, ¿verdad? Hablando desde el aspecto de un niño, pero igual en los adultos. Perdemos el deseo, el sentido de la vida, podremos decir. Yo he leído recientemente varios artículos de psicólogos que están tratando de manejar el duelo y que las personas lo manejen de otra manera. Yo creo que viene desde ya que sabemos que nuestro familiar está enfermo. Me gustaría que nos hablaras un poquito cuando estamos en ese proceso de cuidado, que sabemos que ese familiar eventualmente o va a empeorar o tiene una enfermedad degenerativa, una enfermedad que poco a poco va a ir llevándolos a un deterioro, que vamos viendo ese deterioro. Y sobre todo pacientes de Alzheimer, de pérdida de memoria, que ya ese ser deja de ser tu paciente, tu pariente, deja de identificar las cualidades que caracterizaban a tu mamá, a tu papá, y la pérdida comienza desde ahí. Sí, yo creo que, y como bien he compartido y he enseñado en otras ocasiones, he hablado de que el duelo no comienza cuando una persona fallece.
Ahí es donde entra lo que conocemos como la pena anticipada o el duelo anticipado. Por ejemplo, yo trabajo en el escenario, ¿verdad?, de ese proceso final de la vida, que es hospicio, con pacientes en etapa terminal. Y cuando trabajamos desde el aspecto de hospicio, tan pronto el médico le da el referido y nos da un referido y le habla a la familia y dice, ¿sabes qué? He referido a tu ser querido para hospicio. Y cuando le explican lo que es hospicio y la filosofía de hospicio, es un lugar donde no vas a ser curado, sino te van a aliviar el dolor para que puedas te van a dar una buena calidad de vida. Es simplemente el buen morir. Y en ese proceso, tan pronto recibes la noticia, automáticamente las familias entran en lo que se conoce como la pena anticipada o el duelo anticipado. Y desde ya entramos en unas etapas psicoemocionales. No tan solo las vives después de la muerte del ser querido, las comienzas a vivir desde antes, en vida. Y bien, en ese proceso vamos a tener que requerir ayuda también. O nos puede preparar más. Y nos vamos preparando para que podamos sobrellevar la realidad, que por más dura que sea, la podamos llevar lo más saludable posible. Es importante la comunicación, es importante no encerrarse. Yes. Yo creo que las personas tendemos en este proceso como yo vivo mi duelo conmigo, a aislarnos, en mi propia experiencia, yo la voy a manejar de la manera. ¿Cómo trabajan ustedes como capellanes en conjunto con el personal médico y de salud mental, pues para brindar ese acompañamiento, esas herramientas que necesitan? Tan pronto como dices, recibes el diagnóstico de hospicio, que muchas veces la gente cree que eso va a durar unos meses, hay gente que duran años. Yo tengo una amiga que tiene ambos padres y llevan 2 años en hospicio. Estadía prolongada. Sí, y ella no sabe, ella dice, Dios mío, uno tiene 104 años y la mamá 90 y pico, y ella dice, hace 2 años y medio que estoy en esto y nadie entiende, porque esa es otra cosa. Hay varios factores allí. Sí, lo podemos tocar rápido. Simplemente hay una de las cosas importantes que es la calidad de vida. La calidad de vida, y cuando miramos desde el contexto occidental, nos cuesta despegarnos, como nos hablábamos ahorita. Y el costarnos, el que nos cueste despegarnos de nuestros seres queridos, nos lleva no tan solo a darle el mejor cuidado, sino que también queremos que nuestros profesionales hagan lo que sea para que prolongar la vida. Aunque, ¿verdad?, el escenario de hospicio es totalmente, esa no es la filosofía, ¿no? Pero calidad de vida y de igual manera, ¿verdad?, prácticamente asuntos inconclusos que pueden haber allí, que hacen también que se vaya extendiendo ese proceso, ¿verdad?, que puedan estar llevando. ¿Y qué herramientas o espacio ofrecen a estos pacientes la capellanía y a sus familiares? Mira, nosotros como capellanes, no tan solo desde hospicio, en cualquier escenario sea hospitalario o de salud, nosotros pues obviamente compartimos lo que es la empatía, lo que son la escucha activa, el ministerio de presencia, que muchas veces trabajamos con pacientes en Alzheimer que no podemos establecer una conversación terapéutica con ellos, pero sí podemos estar presentes, podemos utilizar la terapia de oración, la lectura bíblica, la musicoterapia, ¿verdad?, los cánticos espirituales. Y como bien hablábamos, una de las preguntas que me habías hecho, ¿cómo manejamos esto con profesionales de la salud? Pues trabajamos desde el aspecto de un grupo interdisciplinario y nosotros reconocemos 2 áreas importantes que nosotros trabajamos en el paciente: el área emocional y el área espiritual. El médico y el enfermero van a trabajar que el área clínica, el área física, pero nosotros somos la voz que le dice a nuestros compañeros, siempre respetando, ¿verdad?, el expertise de cada quien, no trazando las líneas, de que esto es lo que está pasando desde el aspecto emocional y espiritual en el paciente. Y trabajamos a través de un grupo interdisciplinario, y las herramientas que utilizamos son las mencionadas anteriormente, donde escuchamos, donde estamos presentes, y lo importante es cuidarlos y acompañarlos en el proceso. Claro que sí, la empatía que estábamos hablando. ¿Qué herramientas le podemos brindar? ¿Qué recomendaciones para ofrecerle a estos familiares que desean acompañarse o acompañar mejor a un ser querido que está en duelo? Mira, yo creo que es sumamente importante que reconozca los límites y hasta dónde pueden llegar, que si hay más familiares que establezcan un plan de trabajo para que puedan rotarse en el cuidado. En el caso de puedan haber, por ejemplo, una familia de 5 hijos, todos son responsables legalmente del cuidado de un ser querido, y aquel que no pueda acompañar directamente en ese cuidado, que una de las recomendaciones que se da y que ¿verdad?, el Trabajador Social lo trabaja mucho, es que pueda pagar a alguien para que pueda, ¿verdad?, sustituir su cuidado porque por X o Y razón no puedan ventilar, hablar. Importante, Alessandra, sus citas no las
las posterguen, no las eviten, tienen que cuidarse, tienen que darse cuidado. Y yo creo que es sumamente importante, y sobre todo hay algo que yo les comparto a la familia, y es la palabra esperanza. La esperanza es esperar con anhelo, es esperar con deseo, pero también es esperar con expectativa y con fe, que es lo importante. Y cuando hablamos de esperar con expectativa, estamos hablando, Alessandra, que no es una expectativa necesariamente que algo va a mejorar. Es la expectativa que va anclada a la fe, que nos dice que independientemente de lo que pase, hay una esperanza mayor que nos dice que hay una vida que continúa para siempre. Y esperar con confianza y con anhelo es vivir anclado con el Señor. Extiende tu mano, Alessandra. Ven aquí, cierra tu manito allí. Eso es estar anclado a Dios. Que aunque tu vida se derrumbe, el Señor nunca te va a soltar. Eso es esperanza. Eso es esperanza, y eso es tenerla bien puesta y estar claro de que de ese Dios no nos va a soltar nunca. Quería, antes de despedirnos, recomendaciones en el aspecto espiritual. Y qué bueno que la misma conversación nos fue llevando para concluir el programa de este modo. Recomendaciones esenciales de los que viven el duelo a nivel espiritual, antes de despedirnos. Definitivamente, si profesan alguna fe, pertenecen a alguna comunidad de fe, que puedan visitarla, y de igual manera poder tener la visita de sus líderes religiosos, sea pastor, sea sacerdote, sea un diácono, cualquier persona de carácter espiritual que les pueda ayudar en ese proceso, les acompañe, esté con ellos, que puedan tener, ¿verdad?, la apertura para llamarles, decirles: ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, sacerdote? Te necesito conmigo. Que nuestros hermanos de las comunidades de fe nos puedan acompañar, que puedas leer la palabra del Señor, que puedas poner cánticos, ambientalizar la situación y la realidad que vives con cánticos de adoración al Señor, que sanan el alma, que permiten expresar nuestros sentimientos, y es un proceso que nos ayuda a poder sanar el proceso de duelo. Y como bien en una ocasión también he podido expresar, que el duelo no es el final. El duelo es el comienzo a un proceso de transformación y sanidad en el interior del ser humano, para reponerse ante la vida, que es una vida que continúa. No, y ese ser humano que amamos, ese padre, esa madre, ese hermano, esa esposa, ese compañero, ese amigo, siempre va a estar en nuestra alma y en nuestro corazón, como vemos a veces en estas películas. Mira, la gente no muere mientras tú la sigas amando, mientras haya ese recuerdo. Yo veo cosas mías de mi papá. Y yo perdí a mi papá cuando tenía apenas 13 años. Y el otro día me mandaron una fotografía y yo dije: Dios mío, yo soy el reflejo de mi papá. Y me veo ya actuando con cosas de mi abuelita que me crió. O sea, que ese ser siempre te va a dejar un legado, va a tener una presencia en tu vida. Así que muchísimas gracias al capellán de hospicio aquí de San Lucas y Home Care San Lucas. Sobre este tema, Charlie Caraballo, quiero tenerte siempre aquí, invitarte. Gracias, tienes una invitación perenne y fija al programa para hablar de todos estos temas, porque de verdad que me encanta cómo lo abordas y cómo le llevas ese mensaje tan importante a nuestra audiencia. Gracias, Alessandra, y gracias a todos los que nos van a estar viendo. Bueno, pues hasta la próxima semana aquí en San Lucas al Día. Gracias a todos por su presencia y por el apoyo siempre al programa. Buenas tardes. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.